salir airoso de esta enfermedad, quizás fallezca. Entonces es una situación de angustia. Frente a esta situación de angustia, cada persona, cada uno de nosotros tenemos una particular forma de responder al estrés. Y el estrés, según Juan Sierra, definiría, es una relación entre la persona y el entorno, lo cual es percibido por el individuo como algo impuesto que excede sus recursos, poniendo en peligro su bienestar. Entonces vemos la señorita del centro, donde todos están exigiendo, por tanto el estrés está agobiando. Este estrés no va a generar mecanismos que el organismo va a establecer. Y por eso Ricardo Toro dice, el estrés es un ajuste. Como ajuste origina tensión física, psicológica, al estimular el equipo neurobiológico que posee el hombre para enfrentar los estímulos extremos que ponen en peligro la vida. Y si este estrés vamos avanzando, probablemente vamos a generar la ansiedad, porque la ansiedad y el estrés son las mismas caras de una misma moneda. Si frente a esta situación de estrés que nosotros en estos momentos nos decimos o planteamos, si salgo de la casa, me voy a contagiar. Si voy al mercado, probablemente. Si voy en microbús, igualmente. Entonces, tomamos una opción, quizás ir en taxi, menor forma de exposición. O sencillamente, si en estos momentos estoy caminando, me sale un perro y el cuerpo reacciona, en esos instantes, o me quedo paradito. Pero eso es debido a la activación de las glándulas hipofisarias. Y la hipófisis inmediatamente manda a las glándulas suprarrenales para que pueda producir el cortisol y la adrenalina para que nosotros podamos entrar en guardia. A nivel neurológico, nuestra atención aumenta porque tenemos que prestar cómo resolver ese detalle. Nuestro organismo entra en alerta, nos ponemos coloraditos, de repente empieza a sentir alza térmica, el pulso aumenta. El cortisol también va a afectar, este cortisol que ha generado las glándulas suprarrenales va a afectar a la glándula inmunológica, disminuyendo la respuesta inmunitaria. Quizá esta es la parte más controversial para nosotros. Normalmente el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica y no puede ingresar a virus o otra partícula. Pero sin embargo, bajo estas circunstancias, si el estrés se vuelve crónico, probablemente podemos tener problemas porque va a ingresar otras sustancias que normalmente no debería ingresar. Entonces, ya tenemos enfermedades que pueden ser de origen cardiovascular. En este caso, puede ser una colesterolemia, puede ser problemas digestivos, aparece la gastritis. De repente, esa misma situación, como el estrés es crónico, en nuestro caso, en el país, ya somos más de 1 año y tantos, cuando son más de 6 meses, ese estrés se vuelve crónico y por tanto nos va a llamar a comer más y sin querer nos volvemos obesos. Y las respuestas inmunológicas, de igual manera, cada vez el neurotransmisor, el cortisol, se vuelve tóxico y nos va a afectar infecciones y podemos terminar con enfermedades infecciosas o reacciones inmunes. A nivel cerebral, lógicamente, nuestra ansiedad se vuelve patológica. Y la ansiedad y la depresión nos va a provocar pánico, fobias, alteración del sueño. Y si no resolvemos, de repente podemos terminar en el suicidio.
Ahí vemos, en esta lámina vemos cómo el estrés directamente estimula al sistema nervioso. El sistema nervioso, al activar en el hipotálamo a nivel de los cuerpos celulares, genera ciertos neurotransmisores. Como vemos en este caso, a nivel de la corteza cerebral, que en este caso está orientado a mejorar nuestra memoria funcional, nuestro desempeño intelectual, nos permite anticipar y planear, pero sin embargo, frente al estrés crónico, vamos a generar embotamiento. Ya no vamos a trabajar con el mismo nivel ni la eficiencia. Puede haber accidentes laborales. A nivel de núcleo accumbens, que es la corteza cerebral, el área del raciocinio, donde se centra el aprendizaje, el reforzamiento, ya igual manera, no vamos a rendir de la misma forma. Igual a nivel de las endorfinas, el organismo va a producir su propio sistema de analgesia. De ahí que cuando una persona, por ejemplo, puede caer, desbarrancarse de una situación inaccesible, su mecanismo de defensa no va a hacer que la persona sienta y pueda desplazarse, incluso hasta una zona accesible donde puedan rescatarlo. Pero ¿cómo logró hacerlo? Porque definitivamente la persona no sintió el dolor. Como tiene ese alto nivel de energía, de adrenalina, de dopamina, de norepinefrina, va a hacer que la persona pueda moverse. Pero también a nivel inmunológico, el cortisol, decíamos, las hormonas suprarrenales van a inhibir. Entonces nuestro organismo se pone expensas a infecciones. Podemos terminar en enfermedades cancerígenas. Incluso el sistema reproductor, por el mismo estrés, puede llegar a situación de amenorrea. Eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en los países donde estaban tomadas por la Alemania nazi. Las personas presentaban este cuadro como un mecanismo de respuesta al estrés. Entonces, para nosotros, el estrés va a generar en el sistema nervioso la acción del simpático, que va a permitir que la médula suprarrenal va a generar esta producción de la hormona epinefrina. El sistema endocrino, a través de los ejes reguladores a nivel del hipotálamo, la hipófisis y la gónada de tiroides, igual va a accionar. Y a nivel del sistema inmune, igual forma, las citocinas van a dar lugar a la inhibición de la inmunidad y dar la estimulación humoral. Al respecto, cuando el estrés continúa, realmente nosotros tenemos estos eventos vitales, por ejemplo, puede ser el matrimonio, cambio de trabajo, muerte, o la enfermedad, o la epidemia, va a activar el lóbulo frontal, la amígdala, y esto nos da percepción previa. Eso, este evento vital va a generar defensas psicológicas, va a generar respuestas psicofisiológicas, como la hipertensión arterial, cefalea, tensión, hipercolesterolemia, etc. Y esto, una sobrecarga. En este caso, por ejemplo, puede ser miocardio. Otro investigador, Holmes, estado precisamente cuando los elementos estresantes se deben presentar en el ser humano y las relaciones con la vida, estos pueden amar y la posibilidad de
es variable al número y la intensidad y los diferentes. Estamos viendo si la puntuación es 199 puntos, la probabilidad de darse es un 40%. Si es de 299 puntos, la posibilidad de enfermarse es 50%. Si es de 300 puntos o más, la posibilidad de enfermar es 50%. Como, por ejemplo, frente a un divorcio, ahí están considerados 73 puntos en la vida diaria. Hay problemas de gestión, 45 puntos. Dificultades sexuales, quizás 39%. Muerte de un amigo íntimo, 37%. Si todo esto sumamos en estos momentos en nuestra vida diaria, probablemente podemos decir expuesto a estrés o no estamos expuestos a estrés. Como planteaba que el estrés y la ansiedad eran las dos caras de la moneda y por tanto estamos expuestos a cargas emocionales positivas y negativas. Lógicamente nos va a afectar cuando son negativas, ¿no? El hecho, por ejemplo, que nosotros podamos discutir con una persona muy especial, el hecho de experimentar la muerte de persona como un familiar directo, igual. Por eso se habla que las emociones le permiten al humano identificar qué sucede en el entorno, posibles amenazas cotidianas. Entonces, si nosotros vemos en esta lámina que se capta a través de los sentidos, en eso estamos hablando de las emociones, el sentido más que nos permite recoger la información. Si bien nosotros podemos recoger eventos estresantes a los 5 sentidos, pero la emoción es un sentido más. Otro sentido es el pensamiento, porque eso nos va a permitir canalizar, ¿no? Otro sentido puede ser la introspección, vale decir lo que ocurre en nuestro medio interno, lo que ocurre en el medio externo. Otro sentido es la inmunidad. Como la inmunidad va a tener relación con todo el cuerpo, con todos los órganos. Y hemos visto cómo el estrés y la ansiedad nos va a jugar una mala pasada. Bien, esta información es transferida al hipotálamo a nivel del núcleo arcado y esto a su vez pasa al núcleo paraventricular. En este nivel que genera dos respuestas, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática, como ustedes ven, es el que nos da motivación, acción, vale decir las cosas rápidas, y la rama parasimpática inhibe. Si hablamos a nivel simpático, ahí tenemos los neurotransmisores, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Y todas ellas nos van a dar acción, motivación, proyecto, deseo, sensación, agresividad. En cambio, la parasimpática está los neurotransmisores, acetilcolina, la serotonina, la GABA. La GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cuerpo, lo cual nos va a dar relajación, paciencia y armonía. Y por lo tanto nos va a dar un nivel de comportamiento y motivación. Entre las neuronas, entre el organismo existe una red más compleja de repente que la red telefónica. ¿Por qué? Porque todos ellos están conectados a través de las neuronas y estos de una neurona a otra se interconectan a través de los espacios intersinápticos y circulan los neurotransmisores. La adrenalina, que es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia, se asocia con situaciones de estar alerta porque permite reaccionar en situaciones de estrés y igual forma los glucocorticoides que son necesarios para que el sujeto sea capaz de reír y entrar en situaciones, frente a situaciones de estrés. Como vemos, el estrés genera la ansiedad y la ansiedad genera el estrés. Entonces,
Y si hablamos de esta perspectiva, estamos en un estado de tensión motora. Estamos en una situación de hiperactividad vegetativa y entramos en un cuadro de hipervigilancia. Y por tanto, frente a esa situación tensional, amenazante, real o potencial, el organismo reacciona. Lógicamente, la ansiedad es una respuesta fisiológica, es un mecanismo de reacción emocional normal que todas las personas tenemos para dar respuesta cuando hay una situación de peligro. Y si hay situaciones temporales, fácilmente genera una respuesta adaptativa ante esta situación de tensión o peligro o amenaza y pasa este elemento amenazante y la persona nuevamente entre el ciclo de la normalidad. Pero cuando el elemento de o ansioso ya se convierte en situación patológico porque va a bloquear la capacidad de respuesta. La persona ya no va a producir con el mismo nivel de energía, ya no tiene la misma empatía para afrontar los problemas diarios o laborales o intelectuales que estaba presentando normalmente. Entonces, aparecen los trastornos de ansiedad y al cabo de cierto tiempo puede desembocar lo que conlleva al riesgo de suicidios. Entonces vemos que en esta escalera de la ansiedad, como una situación que inicia como que yo siento una opresión en el pecho, tengo una taquicardia o tengo sensación de calor, frente a eso yo voy a decir, ¿qué me pasará? Me preocupo. Empiezo a establecer mi alerta. Esta situación va a aumentar la presión. La taquicardia va mucho más allá. Y nuevamente me pregunto, seguro que me ocurre, empiezo a asustarme, algo debe estar ocurriendo. Qué raro. ¿Duele el corazón? ¿Vas mucho más? ¿Me estará dando infarto? La persona se pregunta, la persona reacciona. Me duele mucho el corazón, está desbocado. La situación ya es mucho más evidente. Pero me pregunto, ¿me está dando un infarto? Pues me voy a morir. Entonces, como vemos, la reacción de ansiedad es una situación de que los síntomas pueden manifestarse de angustia, que son síntomas somáticos, entonces para nosotros hacer una respuesta biológica, una respuesta activa, donde la persona va a tener o presentar expectativas y preocupaciones de uno o ante eventos, ¿no? Que está muy incisivo, tiene dificultad para redireccionar su atención, hay distorsión del pensamiento y por último va a presentar una respuesta conductual. Si hay la posibilidad de evitarlo, lo va a evitar. Si hay la posibilidad de escapar, lo va a escapar. O muchas veces va a generar embotamiento, parálisis. Pero nos preguntamos, ¿existe un centro de ansiedad? ¿Quién controla esas respuestas de emoción, esas respuestas de alarma, esa forma de modular estrés? Limita enfrentar o retirarme. El test de la Mora plantea, no existe una región única encargada de la integración de la ansiedad.
Son muchos los sitios. La localización de las emociones estaría en el sistema límbico, la corteza cerebral, la amígdala, hipocampo. El hipocampo está involucrado en la memoria. Hipotálamo, porción neural que constituye el cerebro del sistema nervioso autónomo, modula las actividades viscerales y hormonales. Exactamente aquí es lo que nos prepara para dar respuesta. Sustancia periacueductal, núcleo del RAFE, locos coeruleus, todos localizados en el tallo cerebral, que une a la médula espinal con las partes más desarrolladas del cerebro, los cuales están implicados en la respuesta ansiolítica. Experimentalmente se ha encontrado que cuando a los monitos les destruyó las amígdalas, estos animales no han podido reaccionar, ya no tenían ansiedad, desapareció su crisis de pánico. Monito ya no tenía miedo, monito no distinguía cuál era peligro o cuál no era peligro. Este monito todo lo veía alimenta, aunque sea una piedra. Entonces, ese es el síndrome de Kluver-Bucy. También es importante en este fenómeno de la ansiedad, el locus coeruleus va a enviar a la amígdala, al hipocampo, a la corteza, a la médula espinal, todos los implicados a miedo, la ansiedad, van a decir, este es el elemento regulador que nos va a ayudar a afrontar la ansiedad. Este mecanismo. Citando al mismo autor, Pérez de la Mora, él dice, ¿cuál es la química de la ansiedad? No parece existir un único sistema de neurotransmisión encargado de generar o modular la ansiedad. Existen neurotransmisores con acciones ansiolíticas y ansiogénicas. Aquí estamos viendo cómo el impulso nervioso va a generar que las vesículas liberen los neurotransmisores en el espacio presináptico, va a captar a través de los receptores. Entonces, en este caso estamos viendo el cloro, lo que va a permitir fluir. Prácticamente el cloro, el mecanismo inhibitorio, cuando este de la ansiedad, aquí, por ejemplo, si vemos que la ansiedad y su modulación es una consecuencia de la actividad conjunta de las neuronas presentes en todos los sitios que participan en la ansiedad, a través de un disparo codificado y, por supuesto, de la liberación de los neurotransmisores, permite al sujeto prepararse y a responder adaptativamente a las amenazas de su entorno. Finalmente, en los estudios de investigación, la modulación de la ansiedad en torno a los mecanismos de acción de las benzodiazepinas, en este caso Valium, Librium, producían notable mejoría en la sintomatología de pacientes con ansiedad. Se demostró que las benzodiazepinas aumentaban la afinidad con lo que el GABA se unía a un tipo particular de sus receptores, en este caso el GABA. El GABA puede ser GABA A, GABA B, GABA C. En este caso el GABA A, que poseía igual para los benzodiazepinas un receptor, sitios específicos de la unión para barbitúricos y el alcohol. Y el alcohol fue un ansiolítico muy viejo que conoce la humanidad. Hablábamos de los neurotransmisores ansiogénicos y ansiolíticos. El GABA es un ansiolítico, ácido glutámico, ansiogénica, la noradrenalina es una ansiogénica, la serotonina igual, la dopamina es y la acetilcolina ansiolítica. Por todo, la ansiedad se debe a la sobreactividad de los sistemas adrenérgicos o de los sistemas serotonérgicos
en el sistema nervioso central o una leve atenuación del sistema GABAérgicos. En investigación de neurobiología con animales y en respuesta al tratamiento propuesto, los pacientes que manifiestan sufrir ansiedad señalan a 3 neurotransmisores implicados en estados de ansiedad: a la noradrenalina, a la serotonina y el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. Esos 3 neurotransmisores serían la adrenalina, que estuvo en el sistema neurosimpático, encargado de regular ciertas actividades involuntarias como la tensión arterial, ritmo del corazón, la sudoración, entre otros. Los cuerpos neuronales del sistema del noradrenalina, noradrenérgicos, se localizan en locus coeruleus del puente límbico y médula espinal. La estimulación de locus coeruleus en animales provoca una respuesta de miedo y su ablación inhibe o bloquea el miedo. La serotonina participa en el origen de los trastornos de la ansiedad, especialmente en los trastornos por pánico, fobia social o trastornos obsesivos compulsivos. No está todo claro sobre el papel de la serotonina en la ansiedad. Y nuevamente el receptor GABA controla la excitabilidad de todas las áreas del cerebro, ¿no? Y hablábamos 2 tipos de receptores GABA A, B y C. El GABA A es un complejo receptor macromolecular postsináptico que incluye un canal de cloro, lo cual va a ingresar dentro de la célula, con lo que va a generar un medio, va a neutralizar en otros términos y va a estabilizar. Pero cuando existe un trastorno en este nivel del flujo del canal cloro, entonces va a aparecer el sistema de va a aparecer el cuadro de trastorno ansiolítico, porque está funcionalmente comprometido los receptores benzodiazepínicos. Abundan en el sistema límbico, cerebelo y la corteza. Cuando el receptor GABA es activado, se incrementa un flujo de cloro, disminuyendo la excitabilidad neuronal y provocando una acción inhibitoria. Y el GABA B es presináptico y al ser estimulado inhibe la liberación de GABA y algunos aminoácidos. Aquí vemos, en resumen, cómo el organismo, a través de la información sensorial, va a transferir a la amígdala. Y la amígdala es un elemento regulador de la ansiedad. Participa en ansiedad. Va a recibir los estímulos, va a pasar a los capsulares, núcleo y la corteza central, y eso nos va a dar una respuesta autonómica. La emoción y de la conciencia. Entonces, hablábamos que la amígdala es como un centro regulador donde se evalúa la información interoceptiva, dando lugar a respuestas viscerales y conductuales del alarma. Aquí vemos claramente la diferencia entre una ansiedad normal y patológica. Una ansiedad normal es momentáneo y ligero, en cambio la patológica era muy profunda, bloqueaba a la persona. En cambio la ligera le permite establecer un sistema de respuesta. La normal nos permitía generar una función adaptativa, porque esto nos va a ayudar a permitir una competencia, nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño, va a surgir un nivel de la libertad. En cambio, la patológica, deterioro del funcionamiento fisiológico y social, y la persona ya no va a poder desenvolverse, ya no va a poder ir a la calle. Por ejemplo, la ansiedad social le lleva, o la ansiedad generalizada, va a estar pensando a alguien le está mirando, alguien le quiere hacer daño, ya no va a poder desenvolverse. Eso quiere decir, nosotros como personas, a lo largo de nuestra vida, según estudios de investigación, podemos experimentar o experimentamos entre 4 o 5 experiencias a lo largo de nuestra vida, experiencias que nos han llevado a una situación de ansiedad, cuya situación ha pasado más de 3 meses
o 6 meses. Entonces, los cuadros ansiolíticos van a presentar mayormente a las mujeres en un 30.5% en relación a hombres a 19.2%. Si hablamos de la fobia, miedo a la sangre, a las inyecciones, a las heridas, ahí estamos 1-1 entre varones y mujeres. En cambio, a nivel de traumatismo compulsivo en adultos, 1-1, pero sin embargo, en adolescentes es superior en varones. En la prevalencia, en lo respecto a niveles socioeconómicos, se reduce en la capa más alta. En lo que finalmente, ¿qué podemos decir sobre la ansiedad patológica, la que nos va a inducir a un trastorno, el que no nos va a permitir que nosotros podamos desenvolvernos con una libertad, con una tranquilidad, con una confianza, con una seguridad en nuestro trabajo? Porque ya hay un estímulo desproporcionado que nuestro sistema de respuesta del organismo ha sido bloqueado. O de repente esta situación de elemento estresante está permanentemente, como en el caso de la pandemia. La verdad, hay muchas personas probablemente en este momento están enfrentándose a situaciones familiares, de repente que están enfermos, de repente se han fallecido, o muchos de nosotros de repente hemos sido afectados y nos estamos preguntando, ¿me dará una segunda vez? ¿Tendré la oportunidad de salir adelante? Pero si esto no me bloquea, perfecto, pero si me va a afectar, sí. Bueno, voy a dejar que la siguiente compañera presente esta parte. Ok, adelante. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Obando. Complementando la exposición, vamos a hacer un breve resumen de las teorías con respecto a la ansiedad. En primer lugar, tenemos la teoría psicoanalítica, que es postulada por Sigmund Freud, ¿no? Que redefine a la ansiedad, ¿no? Como la presencia de un peligro inconsciente, ¿no? Señala que la ansiedad es considerada como resultado de un conflicto psíquico entre los deseos, ¿no? Los deseos sexuales o agresivos inconscientes, ¿no? Y las correspondientes amenazas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, también tenemos las teorías conductuales. Las teorías conductuales con respecto a la ansiedad postulan que la ansiedad es consecuencia de una respuesta condicionada a un estímulo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando un padre agrede frecuentemente a sus hijos, entonces tenemos el ejemplo que está acá, ¿no? Una niña, ¿no? Cuando percibe que su padre va a llegar a la casa ya empieza a sentir ansiedad, ¿no? Porque va a repetirse, ¿no? Lo que ocurrió días anteriores, que va a volver a ser agredida, entonces ya al sentir su llegada ya entra en ansiedad. La otra teoría es la teoría existencial, ¿no? Las teorías existenciales, ¿no? Es la que producen una ansiedad generalizada en las que no hay un estímulo directo, ¿no? No hay un responsable directo, ¿no? Son preocupaciones en sí por la existencia misma de vivir en una sociedad tan convulsionada, ¿no? O un distrito de repente muy altamente violento, ¿no? O como lo que venimos pues enfrentando ahora la guerra biológica, ¿no? Estos virus, estas enfermedades que vienen apareciendo, entonces no sabemos hasta cuándo va a seguir esta situación, hasta cuándo las personas van a seguir encerradas en sus casas, los adultos mayores, ¿no? Entonces, es una teoría existencial.
La siguiente, por favor. No, algunas, contribuciones, algunas consideraciones, ¿no? Con respecto a la ansiedad, ¿no? Con respecto a lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? La estimulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Produce, ciertos síntomas, ¿no? Como la taquicardia, la cefalea, las diarreas, la taquipnea, ¿no? Es como consecuencia del modelo de condicionamiento clásico, ¿no? Un estímulo y una respuesta, ¿no? Tenemos los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores que se relacionan con la ansiedad, ¿no? Según estudios y las respuestas, los neurotransmisores son noradrenalina, serotonina y ácido aminobutírico, ¿no? Se dice que gran parte de la información neurocientífica básica sobre la ansiedad se ha realizado en experimentos con animales, ¿no? Con estímulo y respuesta. La siguiente, por favor. La noradrenalina, ¿no? Respecto a ello, vamos a manifestar que los síntomas crónicos que experimentan los pacientes con un trastorno de ansiedad, ¿no? Son los ataques de pánico, insomnio, sobresaltos, hiperreactividad, ¿no? Son como consecuencia de la estimulación de la función noradrenérgica, ¿no? Los cuerpos de las neuronas noradrenérgicos se encuentran principalmente en el lucus cerúleo, ¿no? En la parte de la protuberancia, ¿no? Rostral, y proyectan axones a la corteza cerebral, ¿no? En el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, ¿no? Hay evidencias, ¿no? Que sustentan esta teoría que aumenta aumenta la síntesis y la liberación del cortisol, ¿no? En situaciones de estrés, en estudiantes, ¿no? Se ve evidenciado el incremento, ¿no? Cuando vienen las fechas de los exámenes particularmente, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Estos excesos, ¿no? Esta excesiva y incremento del cortisol puede generar también efectos graves en la salud de las personas, ¿no? Como hipertensión, osteoporosis, inmunosupresión, resistencia a la insulina, dislipidemia, ¿no? También el exceso de cortisol genera sobrepeso en algunos pacientes. ¿No? Con respecto a la hormona liberadora de la corticotropina, ¿no? Es uno de los mediadores del estrés, ¿no? Que coordina, ¿no? Los cambios adaptativos conductuales que se producen durante el estrés, ¿no? Las concentraciones de esta hormona se incrementan con el estrés, ¿no? Y aumentan la liberación del cortisol, ¿no? Esta hormona, ¿no? Aumenta en situaciones de estrés. Con respecto a la serotonina, ¿no? La serotonina la encontramos en la mayoría de las neuronas serotoninérgicas, ¿no? Se hallan en los núcleos del RAFE, en el tronco encefálico rostral, ¿no? Y se proyectan a la corteza cerebral. Los estudios clínicos, ¿no? Con respecto a la función, ¿no? Nos hablan que se dan trastornos de ansiedad, ¿no? Se ha observado en pacientes que presentan trastornos de pánico, concentraciones bajas, ¿no? De serotonina. La siguiente, ¿no? Con respecto al GABA, ¿no? Es importante en relación a la ansiedad porque hay investigaciones que los trastornos de ansiedad no están respaldadas por la
importancia del GABA, porque el GABA tiene una eficacia indiscutible, ¿no? Como un receptor GABAnérgico para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, ¿no? Funciona como un contrarregulador, ¿no? En algunos procesos cerebrales, ¿no? Que permiten disminuir los niveles de ansiedad, disminuir lo que es el miedo, ¿no? Y la depresión, ¿no? La gelanina, ¿no? Es un sistema de fibras densamente inmunoreactivo, ¿no? Que también está presente en el locus del cerúleo, ¿no? Y inerva las estructuras del prosencéfalo y mesencéfalo, ¿no? Incluyendo en el hipocampo y el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal. La siguiente. Con respecto a los estudios de genética, ¿no? Se han encontrado sólidas evidencias, ¿no? De que hay elementos genéticos que contribuyen a algunos trastornos de ansiedad, ¿no? Predispone el desarrollo de algunos trastornos, ¿no? Como el trastorno de pánico, que se encuentra al menos en algún familiar afectado, ¿no? También he encontrado con respecto a esta consideración genética, sí, en los trastornos de pánico. En el sistema límbico, en la bibliografía, señala que el aumento de la actividad de la vía septo-hipocámpica se puede conducir a la ansiedad y a la vincovolución cinculada, ¿no? Particularmente en la fisiopatología del TOC. Con respecto a la corteza cerebral, ¿no? Se ha encontrado que está conectada con la región parahipocámpica, la circunvolución cinculada y el hipotálamo, y por tanto esto permite participar, ¿no? En la producción de trastornos de ansiedad, ¿no? La siguiente, ¿no? Con respecto a datos epidemiológicos, ¿no? Es frecuente la atención de problemas de ansiedad, ¿no? En el 20 a 40% de los usuarios de atención primaria. Se ha encontrado también que los problemas de ansiedad, ¿no? Van disminuyendo conforme va avanzando la edad. Esto quiere decir que las personas que presentan ansiedad, el mayor porcentaje son más jóvenes, ¿no? A veces los síntomas de la ansiedad son muy inespecíficos, ¿no? Y no son diagnosticados correctamente, ¿no? Por decir, una persona que presenta una diarrea, ¿no? Y es tratada para la diarrea, pero no es considerado como un cuadro de ansiedad, ¿no? Según la OMS, los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia en la población adulta de un 12%, ¿no? También podemos rescatar que los cuadros de ansiedad tienen mayor prevalencia en mujeres que en varones, ¿no? Viene a ser una relación de 2-1, mayores 2 mujeres por un varón, ¿no? Los trastornos se inician a edad temprana de la vida, promedio 15 años de edad, y van avanzando hasta los 25 a 45, ¿no? Y disminuyen en las personas mayores. La tasa de prevalencia de cualquier trastorno de ansiedad se encuentra entre 10,8 a 28%, ¿no? La prevalencia de los trastornos de ansiedad se reduce en los niveles socioeconómicos más altos. Hay comorbilidad en los hombres, la ansiedad con el alcoholismo, y hay comorbilidad en las mujeres, la ansiedad con la depresión.
Los trastornos de ansiedad van relacionados con el aumento de los riesgos de conductas suicidas. La siguiente, por favor. Las causas de los trastornos de ansiedad se dice que es multifactorial, ¿no? Va en algunos casos por factores biológicos, por factores GABAenérgicos, por factores serotoninérgicos, por alteraciones de las estructuras del sistema límbico y también por factores ambientales, ¿no? Las causas desde el punto de vista biológico, ¿no?, que generan ansiedad son la vulnerabilidad de la familia, los factores genéticos, ¿no?, la hiperactividad del sistema conductual, la hiperactividad noradrenérgica, ¿no? Estos trastornos se encuentran relacionados con la hiperactividad de los circuitos noradrenérgicos, ¿no? Lucus coeruleus y amígdala, ¿no? El TOC se encuentra hiperactiva de círculos basales orbitofrontales. La siguiente, ¿no? Las causas psicoambientales son experiencias traumáticas, ¿no? Asaltos, robos, ¿no? Fobias, aprendizajes restrictivos, represivos, inhibitorios, refuerzan este tipo de trastornos, ¿no? Las hipótesis psicológicas son menos evidentes, ¿no? Las hipótesis psicoanalíticas no han sido demostradas. La siguiente, por favor. No. No. La fisiopatología de la ansiedad, todavía es desconocida, no es muy clara, ¿no? Pero refleja un desequilibrio único entre el sistema neurotransmisor, ¿no? Pero también puede ser el resultado de múltiples factores, ¿no? Incluyendo los neurotransmisores, la noradrenalina, el ácido aminobutírico, la serotonina, ¿no? Las patologías psiquiátricas, ¿no?, concomitantes pueden presentar también cuadros de ansiedad, ¿no? Las patologías médicas, ¿no?, como cáncer, otras enfermedades terminales, ¿no?, incluyendo el COVID, también están cursando actualmente con cuadros de ansiedad, ¿no?, por temor, pues, a la muerte. La siguiente. Las manifestaciones clínicas de ansiedad, ¿no? Esta es una clasificación donde estamos, ¿no? Tenemos los síntomas desde el lado del aparato urinario, micción frecuente, o en algunos casos tenemos a los niños que se orinan en la noche, ¿no? Nicturia. Tenemos vesical. Desde el punto de vista neurológico, cefalea, síndromes vertiginosos, síncopes. Neurovegetativos, sudoración profusa, temblor, hormigueo, parestesia, enrojecimiento, palidez. Trastornos del sueño, insomnio, despertarse frecuentemente en la noche, sueño entrecortado, sensación de no haber descansado, ¿no?, a pesar de haber estado en reposo. La siguiente, ¿no? Síntomas conductuales, ¿no? Algunas personas con problemas de ansiedad están gran parte del tiempo alerta, ¿no?, observando qué es lo que pasa a su alrededor, ¿no? Bloqueo afectivo, inquietud motora, rasgo de preocupación, facies, ¿no?, de sorpresa, preocupación, miedo, ¿no?, posturas corporales muy cambiantes. Los signos más cognitivos, ¿no?, generalizaciones negativas, ¿no?, respecto a las cosas, se sienten afectados negativamente por todo, temores injustificados, pensamientos muy radicales, ¿no?,
ya nunca voy a salir, jamás haré esto, ¿no? Emociones negativas, ¿no? Hacen juicios de valor constantemente negativos, ¿no? Todo es inútil, no sirvió para nada, ¿no? Olvidan que pueden haber gratificaciones más adelante, llegan a ignorar todo aspecto positivo y tienen dificultad para concentrarse. La siguiente, no. Los niveles de ansiedad pueden ir pasando de leve al moderado, al intenso, al pánico, ¿no? Es la forma como va avanzando si no hay una intervención a tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? Los niveles de ansiedad, ¿no? Aumentan el estado de alerta. Un nivel de ansiedad leve, la persona está en estado de alerta, está dispuesta al aprendizaje, puede manejar el estrés, puede resolver los problemas, ¿no? En un nivel de ansiedad moderado, ya la persona del estado de alerta pasa, ¿no?, a tener una capacidad para centrarse en las principales preocupaciones, tiene dificultad para permanecer atento y aprender, tiene falta de atención selectiva, ¿no? Resolución de problemas lo realiza pero con ayuda. Son útiles para este tipo de ansiedad moderada las técnicas de relajación. La siguiente, ¿no? En el nivel de ansiedad intenso, ¿no? Hay incapacidad para centrarse y resolver problemas, está activado el sistema nervioso simpático, precisan actividades estructuradas, ¿no? Y hay intensa actividad muscular, no están caminando por decir de acá para allá, de acá para allá, no pensando en lo que puede ocurrir, ¿no? En pánico ya la persona está con una incapacidad total para concentrarse, ¿no? Desintegración de la capacidad de afrontamiento, ¿no? Deben disminuirse los estímulos ambientales, debe proporcionarse dirección y estructura. La siguiente, no, ya. Ya. Doctor, creo que mi compañera va a tocar este punto. Ok, no hay problema. Sí. Ya, a ver, un minuto que ingrese Analí. A ver, Analí, por favor, tome el Buenas mando. noches, doctor. Hola, buenas noches. Sí, voy a continuar. Por Tratamiento de la ansiedad. Ansiolíticos van a estar indicados para controlar la rápida ansiedad. Hay que disminuir las tomas gradualmente para evitar que haya rebrotes de ansiedad. Puede haber efectos adversos. Puede haber dependencia física, psíquica, incluye amnesia anterograde, disminución de la alerta, confusión, posible riesgo de caída en ancianos. En este grupo vamos a encontrar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, los inhibidores selectivos de los receptores de serotonina, que van a ser la paroxetinina, la sertralina, la escitalopram, pentalafaxina y mipramina. Y en las benzodiazepinas encontramos el alprazolam, lorazepam y diazepam. Siguiente, por favor. Los fármacos ansiolíticos, como las benzodiazepinas, según su acción, vamos a ver que el más rápido es el diazepam. Este es de larga duración. El clorazepato es rápido y el flurazepam va a ser muy rápido. Las de lento van a ser el lorazepam. Siguiente, por favor. ¿Y viste? ¿Viste? ¿Viste?
¿Se durmieron? Tratamiento de la ansiedad. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Estos van a ser la paroxetenina LC, la fluoxetinina. Y por abajo vamos a tener las benzodiazepinas como... La paroxetina, la fluoxetina. Sí. Ok, adelante. Sigue, continúa, por favor. Los tricíclicos van a ser la clomipramina, imipramina, desipramina y las benzodiazepinas. Dentro de estas vamos a encontrar el apresolan, clonazepam, diazepam y lorazepam. En los inhibidores de la monoaminoxidasa encontramos la fenilcina, la astranilcipromina. En los inhibidores reversibles de la monooxidasa A encontramos la moclobemina, brofaromina. Y en los antidepresivos atípicos está la venlafaxina LP y la venlafaxina. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de la ansiedad tenemos referencia de segundo y tercer nivel. Tenemos ideación suicida, derivación urgente, que lo tenemos que llevar al paciente urgente a un centro de salud. Dificultad o duda diagnóstica. Va a haber comorbilidad psiquiátrica, puede haber depresión, mayor dependencia etílica al alcohol, puede abusar de los medicamentos, persistencia a síntomas mayor a 12 semanas, síntomas muy incapaces como adaptación social o laboral, puede haber trastorno severo de la persona, necesidad de manejo en el ambiente controlado. Siguiente, por favor. Según la DSM, los trastornos de la ansiedad se van a clasificar en trastorno de ansiedad por separación, multicismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de la ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o por medicamentos, debida por otra afección médica, ansiedad específica o ansiedad no específica. Esa la vamos a ver específicamente. Trastornos por ansiedad por separación, esta la podemos ver por ejemplo en niños, ¿no? La prevalencia es de 3 a 4%. Es el motivo más frecuente de consulta por ansiedad. Este va a ser más frecuente en niñas. En la etiología multifactorial es más por conflictos no resueltos de forma adecuada, cuando forzamos a los niños, por ejemplo, a dejarlos en el colegio, no de buena manera, sino que a veces hay algunas mamás que lo dejan así llorando y es mejor hablarles a los niños, hacerles entender. Estos niños van a tener miedo, ansiedad y va a tener persistencia al hecho de tener que separarse de una persona con la que le une un vínculo estrecho, ¿no? Malestar psicológico puede tener también esta persona, puede tener pesadillas, síntomas físicos. Siguiente, por favor. La ansiedad excesiva se pone de manifiesto como las siguientes circunstancias. Negativa a ir a la escuela, a otros sitios por miedo a separarse. Miedo excesivo a estar solo en casa, quedarse solo. Negativa a dormir solo o fuera de casa. Pesadillas repetidas. Quejas somáticas antes o durante la separación. En niños pequeños de 5 a 8 años tienen miedo de ir al colegio o estar afuera de su casa solos. En niños de 9 a 12 años tienen desinterés social, no son apáticos, no conversan, no juegan con otros niños. Tienen disminución del rendimiento académico también. En los adolescentes, los síntomas físicos y negativa para ir al colegio.
La ansiedad por separación permite que el niño desarrolle paulatinamente su capacidad de estar solos. Va a contribuir a la activa y necesariamente a este proceso la figura de apego que el niño dispone. Siguiente, por favor. El trastorno de la ansiedad por separación, lo más frecuente es la remisión con tratamiento. La comorbilidad elevada se va a asociar a la depresión y otros trastornos de la ansiedad. Si persiste en la edad adulta, van a llegar a ser muy dependientes. En el tratamiento, la medicación va a ser inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y benzodiazepinas. Estas van a ayudar a controlar los sentimientos de ansiedad y temor. La desensibilización progresiva, esta se basa en enfrentarse a la experiencia de la separación, dar seguridad al niño que no va a pasar nada, que debe estar tranquilo, calmar al niño y darle confianza. Siguiente, por favor. Trastorno de mutismo selectivo. Esta es la incapacidad persistente de hablar o responder a otros en situaciones sociales específicas en que se espera que se debe hacer o pesar sin problemas en otras situaciones. Duración mínima de 1 mes en el caso de un adulto y mínimo 1 día en niños, en ciertos escenarios, pero fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en la que existe expectativas por hablar. Por ejemplo, la escuela, cuando vas a exponer, a pesar de hacerlo en otras situaciones, ¿no? La alteración interfiere en los logros educativos o laborales en la comunicación social. El tratamiento para el mutismo es un poco difícil, pero suele implicarse el uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y técnicas de terapia conductual como el manejo de contingencias, reforzamiento positivo y entrenamiento asertivo. Siguiente, por favor. La ansiedad generalizada o el TAG, ¿no? La ansiedad excesiva generalizada va a estar presente en mayor parte del día. Los pacientes con este trastorno de ansiedad generalizada van a lucir preocupados, a menudo inquietos y tremudos, y se distraen con facilidad. Además pueden verse cansados por falta de sueño, porque a veces no pueden dormir por la noche. Las personas que padecen el TAG van a estar preocupados siempre en cualquier momento de su vida. Los síntomas más leves van a ser la fatiga, la astenia, la dificultad de concentración, la tensión muscular, y en menores de 5 años también se puede dar. Y lo podemos ver en rabietas, irritabilidad, insomnio. Los niños más grandes, como los que tienen 5 a 12 años, van a tener preocupación, dificultad para relajarse. El tratamiento aquí seguiría siendo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. El escitalopram de 10 a 20 miligramos por día. Los IRSN y la duloxetina. ¿Qué son los ISRS? IRSN. ¿Ese o el de arriba? El ISRS. Los inhibidores selectivos de la de receptores de serotonina. Sí. Okay. Siguiente, por favor.
La etiología en el TAG van a ser las investigaciones. En el TAG va a ocurrir en familias. Se piensa que varios sistemas de neurotransmisores distintos como la noradrenalina, la GABA, la serotonina, en el lóbulo frontal y sistema límbico van a intervenir en la mediación de trastornos. El diagnóstico diferencial de la ansiedad se puede generalizar porque es similar al trastorno de pánico. Entonces se puede descartar afecciones inducidas por drogas como intoxicación por cafeína, abuso de estimulantes y abstinencia al alcohol, benzodiazepinas, sedantes, hipnóticos. Una terapia conductual puede ayudar a reconocer y a controlar los síntomas de la ansiedad. Puede tener relajación, ejercicios de reinhalación, meditación, que eso puede ayudarle mucho al paciente. Siguiente, por favor. Los trastornos por ataque de pánico. Estos se caracterizan por crisis recurrentes, inesperadas y no provocadas de miedo. Y estas van a ser no provocadas de miedo intenso y síntomas físicos de la ansiedad severa como las otras. Estas no. Las crisis alcanzan su intensidad antes de los 10 minutos y ceden antes de los 60 minutos. Los síntomas que puede tener son las palpitaciones, las taquicardias, la sudoración, el temblor, la disnea, la sensación de ahogo, dolor, molestias precordiales, náuseas, mareos, miedo a perder el control o enloquecer, miedo a morir, parestesis, escalofríos. Siguiente, por favor. El tratamiento para los trastornos de ataque de pánico sería imipramina, la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, la paroxetina, la fluvaximina, el alprazolam y el clonazepam. Siguiente, por favor. El trastorno obsesivo compulsivo, o también llamado TOC. Esto se va a caracterizar por la presencia de obsesiones y compulsiones recurrentes, suficientemente severas para causar sufrimiento marcado o interferir en situaciones normales, en el funcionamiento o en las relaciones interpersonales. Comúnmente estas van a incluir compulsiones de limpieza y lavado, compulsiones de revisar cerraduras, estufas, aparatos, rituales de repetición como leer, reescribir, compulsión a cortar, ordenar, arreglar. Los temas más comunes en la agresión se van a centrar en los temas más comunes en la obsesión se van a concentrar en la agresión, que es hacerse daño a sí mismo, por ejemplo, rascarse mucho la mano y en eso, tanto que se está rascando, se empieza a hacer heridas, a tener imágenes violentas, temor a expresar obscenidades, temor a robar. También podemos observar contaminación por gérmenes, suciedad, que conducen a temores como irritaciones sobre enfermedades. El sexo, pensamientos, imágenes o impulsos sexuales prohibidos. La religión, pensamientos blasfemos, preocupaciones excesivas por lo moral. Esos pensamientos sexuales prohibidos, ¿como qué, Anneli? Pensamientos sexuales puede ser los fetiches, ¿no? Los fetiches. El voyeurismo, ¿no? A que te gusta otra mujer o otro varón puede ser también. También, ¿no? Sí, adelante.
Siguiente, por favor. O también las dudas en la identidad, ¿no? Como en el caso de Claro, los eso homosexuales. iba a decir, la Claro. duda en la identidad. Doctor, Sí, en esos pensamientos sexuales prohibidos, por decir, hay padres que tienen pensamientos sexuales con sus hijos. ¿cómo? No te he escuchado. En donde dice ahí pensamientos sexuales prohibidos, ¿no? He podido ver una madre que tenía el pensamiento de tener relaciones sexuales con su propio hijo. Ah, ya, eso es a lo que se llama, ¿qué se llama eso? En psiquiatría. A ver, El en esta sala, complejo ¿quién de sabe? Edipo. ¿Ah? Complejo de Edipo, ¿era? Síndrome de Edipo, Sí. de la madre con el hijo y del padre con la hija. Ay, ese sí. Síndrome de Electra, ¿de acuerdo? Ese pregunta en la residencia, esa Síndrome se de la tienen que Electra. saber sí o sí. Listo, adelante, sigue, por favor. Realmente nutritiva la capacitación, ¿ah? Chicos, realmente, y esas cositas que se preguntan, eso no es lo que toman de todo el tema que es un montón. Yo las 2 veces que he ingresado a la residencia, realmente me he preparado. Los temas son los mismos porque te van a tomar esos temas: esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Los temas clásicos son los clásicos, ya los otros los que ya, pues, ¿no? Por gusto, pero estos sí son los clásicos. Dentro de la esquizofrenia, el borderline, la esquizofrenia paranoide, que son, y es lo que han tratado, ¿eh? Y eso es lo que les toman, ¿no? Realmente es algo que realmente les sirve, ¿no? Y en la residencia más bien se malean con las preguntas, ¿no? Porque te ponen caso clínico, y es un poquito como para pensar, ¿no? Digamos, paciente, mujer de 39 años, ¿no? Que tiene estos sentimientos, ¿no? Prohibiciones sexuales, ¿no? Que intenta, tiene pensamientos a tener o a estar con su hijo, ¿no? Entonces ya por ahí, marque la correcta: síndrome de Edipo, síndrome de Electra, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, y ahí se marca nomás, ¿no? Pero es así. Esa es el examen de la residencia. Ustedes realmente ya se tienen que estar preparando ya, porque para el internado les toman su examen. A ustedes ya les falta poco, son menos de 2 años. Entonces ya tienen que ir, ¿no? Siempre aparte de lo de la universidad, estar, ¿no? Siempre leyendo. Cualquier tema médico es muy bueno, escucharlo o leerlo, ¿no? Claro que leerlo necesita un poquito más de, ¿cómo les digo? Necesita un poquito más de organización, ¿no? De saber administrar bien nuestro tiempo. Yo cuando estaba en competencia, dormía 5 horas. Bueno, y sí cumplía mis objetivos, ¿no? Pero ya cuando no estoy en competencia, dormía 6 horas, ¿no? Y ya, pues a veces así, ¿no? Pero uno se acostumbra y realmente es bonito, ¿no? Porque le trae satisfacciones. Adelante, Analia, adelante. Continúa, por favor, no te voy a interrumpir. Tratamiento. El tratamiento en el trastorno obsesivo compulsivo debe enfocarse en la resolución de mayor cantidad posible de síntomas, educar al paciente y a su familia, mejorar su funcionamiento social y laboral. La psicoterapia cognitiva conductual demuestra ser efectiva para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. En poblaciones más jóvenes, incluso su elaboración en ambientes familiares es altamente efectivo. Tanto en niños y en adolescentes, la técnica psicológica con mejor respuesta terapéutica es la exposición y la prevención de la respuesta. Esta tiene una respuesta de 85% quienes completan la terapia. Los fármacos que podemos utilizar son las clorimipramina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina. Siguiente, por favor.
Fobias específicas. Una fobia específica es el temor a la irritación y excesivo a un objeto o una situación definida que genera una marcada interferencia funcional. El individuo va a sufrir a menudo estas personas van a reconocer lo absurdo irracional de sus temores. Van a ser, como por decirlo así, temores que para las otras personas van a ser tontos, que aunque muy común en la población general, con frecuencia permanece subdiagnosticada. En la epidemiología, la fobia tiene el 10.9% para hombres y infradiagnosticado el 75% a 90% son fobias para situaciones y de ambiente natural son de sexo femenino y del 55% al 70% de inyección a sangre o a heridas son de mujeres. El tratamiento para las fobias específicas van a ser psicoeducativas, terapia de sensibilización sistemática en la imaginación y en vivo. Y también podemos darle tratamiento farmacológico, que serían los betabloqueantes, las benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina y los inhibidores reversibles de la MAO. En fobias específicas vamos a encontrar una clasificación de los trastornos por ansiedad. La angustia sin agorafobia es la crisis de angustia recurrentes que causan preocupación permanente en el paciente. La angustia con agorafobia. Esta va a causar... La de arriba era angustia sin agorafobia. Ahora vamos a tocar la angustia con agorafobia. Esta va a tener crisis de angustia y agorafobia de carácter recurrente que causan ansiedad. Otro trastorno puede ser la agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Esta causa ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede ser difícil o embarazoso, pero sin la presencia de crisis de angustia, ¿no? La fobia específica, la ansiedad como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos, ¿no? La fobia social, ansiedad como respuesta a la situación social de exponerse al público. El obsesivo compulsivo, esto es cuando tienen obsesiones que causan ansiedad, malestar, compulsiones, cuyo propósito va a ser neutralizar dicha ansiedad. El estrés postraumático es una ansiedad ante la experimentación de eventos traumáticos, cuando ya pasó una situación vergonzosa, podría ser. El estrés agudo es la ansiedad y el malestar que aparecen inmediatamente después de acontecimientos traumáticos. Y la ansiedad generalizada, que tiene un carácter excesivo y persistente durante situaciones muy preocupantes. Siguiente, por favor. Fobia social. La ansiedad social. Ok. Ahí terminamos porque después viene tu cuadrito con unos, ¿cómo se llama? Con el tipo de qué? Con el tipo de escala de Hamilton, ¿no? Ya eso ya tiene. Con esta diapositiva terminamos. Ok, doctor. El trastorno de la ansiedad social es una condición común y crónica y debilitante, pero en ocasiones va a tener invalidez social y laboral. Con frecuencia va a conducir al alcoholismo y a la drogadicción.
Situaciones a las que se puede temer, como hablar en público, digerirse a figuras de la autoridad, iniciar y mantener conversaciones con otras personas, acudir a eventos sociales. Algunos síntomas pueden ser la evaluación negativa, como hago todo mal, me muero si me equivoco, enfrente de todos, sería vergonzoso. Va a tener sudoración, enrojecimiento, temblor, molestia estomacal, náuseas, aceleración de ritmo cardíaco, manos frías. Esta persona va a tratar de evitar, va a tratar de huir. ¿Y cómo vencerla, no? Podemos modificar los pensamientos sobre sí mismos y sobre los demás. Puede haber entrenamientos en habilidades sociales, entrenamiento de relajación como el yoga. La ansiedad va a tener respuestas fisiológicas como las palpitaciones, temblores, sudoración. Siguiente, por favor. Ok, lo dejamos ahí. Sí, a ver, mira, solo para decir, muy bonita la exposición, pero Analí, de verdad, me hubiera gustado más si lo hubieras leído antes de presentarla, porque he sentido que me has leído todo y en algunas partes hasta mal, ¿no? Bueno, hago este comentario para que te corrijas, ¿no? Más adelante, independientemente de la nota, porque ustedes prácticamente ya están de salida ya, sino que creo que mínimamente debemos de leer las diapos, ¿no? Marcelino ya la tenía hace 2 días. Hace 2 días yo ya tenía todas las diapos. Y Sí, es que habían como 3 diapositivas, o sea, 3 diapositivas diferentes. yo tengo las 3 versiones y solo han cambiado 2 diapos, no ha cambiado más. Entonces, yo tengo 3 de 70 diapositivas. Dice el dicho dice, ¿no? Gracias a que el diablo creó la justificación, Dios instauró el perdón. Entonces, eso no para, bueno, culpar a nadie, ¿no? Porque tal vez entran en fobia social, sino para que nos preocupemos un poquito más, chicos. Yo creo que se los estoy diciendo de la mejor forma y de la forma más amable. ¿De acuerdo? Y eso no va a repercutir sobre su nota definitivamente. En resumen, sobre los trastornos de ansiedad, si bien es cierto, afecta al 20 a 25% de la población. Tengamos presente que se caracteriza en las edades entre 20 y 40 años. Lo dijo Marcelino, más frecuente en mujeres. Y bueno, y se presenta en pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada. Que esos son los principales factores de riesgo. La edad, 20-40, mujeres, historia familiar. ¿De acuerdo? Y se caracteriza, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por miedo, que es una respuesta emocional ante una amenaza. Se caracteriza ¿por qué? Por ansiedad, que es una respuesta anticipada a una amenaza futura. Y por algunas alteraciones conductuales, ¿no? Que podrían encontrarse asociadas, como signos de evitación, ¿no? Que lo dijo la estudiante, que si bien es cierto, afecta la funcionabilidad del individuo, ¿no? Como lo dijo Marcelino, no se puede vivir con miedo. No podemos vivir con miedo. Y bueno, a raíz del COVID, esta comorbilidad se ha visto aumentada de acuerdo al miedo que se instaura, ¿no? Porque realmente la gente tiene miedo de infectarse. Dentro de la etiopatogenia, y digo etiopatogenia porque soy patólogo, si no diría etiología, vamos a ver 3 clases de factores: biológicos, cognitivos y psicoambientales. ¿De acuerdo? Dentro de los factores biológicos se dan más que todo por agregación familiar. Y ahí tenemos las alteraciones neuropsíquicas. Y lo dijo Marcelino, por disfunción de los sistemas
del GABA y del 5-HT. Y bueno, y las alteraciones estructurales a nivel del sistema límbico, del córtex frontal, del tálamo y sobre todo los ganglios basales. Dentro de los factores cognitivos tenemos algo característico que son las personalidades ansiosas, que tienen mayor atención a algunos detalles. Y por supuesto, si tienen una personalidad ansiosa, es porque tienen una menor capacidad de afrontamiento frente a las dificultades que se les vaya a presentar. Y lo tercero son los factores psicosociales y los factores ambientales, como es la educación del paciente, el ambiente dentro del cual vive, las situaciones estresantes, ¿no? Y bueno, también lo dijo Marcelino y lo dijo Silvio Bando. Los códigos van a variar entre si es DSM-5 y CIE-10. Pero a lo último que trataste, Analí, era el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Que según el CIE-10 es el F.93. Y que por supuesto, es muy cierto lo que has dicho. Se presenta en niños, se presenta en adolescentes, pero la literatura también nos refiere que se presenta en las mujeres en edad adulta que conviven, pero que sin embargo la pareja se va, ¿no? O tiene una ruptura emocional, ¿no? Que agarra la pareja y se da porque la pareja ya no quiere estar, pues no quiere estar y se va, ¿no? Entonces también se crea un trastorno de ansiedad por separación. Es más frecuente en los niños, en los adultos, mayormente les llega a afectar a las mujeres. Yo conocí 2 psicólogas con las que trabajé en la fiscalía y las 2 tenían trastorno de ansiedad por separación. Y hasta incluso tenían tenían picos depresivos. Sentían que la vida ya no valía nada, que no tenía sentido vivir. Entonces, y lo otro, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Nosotros sabemos que en el CIE-10 es el F41.1, que es característico y que ustedes lo van a, ¿no? O cuando estamos, lo dijo Marcelino, con esos síntomas, si estamos nosotros en la emergencia y no podemos clasificarlo porque no somos psiquiatras, podemos poner, ¿no? Trastorno de ansiedad inespecífico, ¿no? F41.9 en el CIE-10, porque todos los sistemas de salud en el MINSA y en el salud no usan el DSM-5. Aquí en Perú usan CIE-10, ¿de acuerdo? Dentro de la parte clínica, tenemos primeramente síntomas físicos y síntomas psíquicos, ¿no? Primero vamos a abordar los síntomas físicos. Lo mencionaron Silvia y lo mencionó Marcelino. También lo mencionaste, Analí, así digregadamente. Tenemos dentro de los síntomas físicos, los vegetativos. ¿Qué pasa con un paciente que está ansioso? Le suda la mano, ¿no? A veces le suda la espalda. Entonces, ¿qué tiene? Sudoración. ¿Qué más? Como está nervioso, se le seca la boca. Entonces tiene sequedad de mucosas. Por allí, vértigo subjetivo o vértigo objetivo. También inestabilidad. Y bueno, cuando es un poquito más marcado ya, ¿no? Síntomas físicos neuromusculares como temblor, ¿no? Tensión muscular. A veces cefalea frontal o a veces discreta parestesia. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo, no? Síntomas cardiovasculares. El corazón empieza a palpitar porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la precarga. Entonces, palpitaciones, corazón hace taquicardia, algunas veces discreto dolor precordial. A nivel respiratorio, cuando están con miedo, con este trastorno de ansiedad, ¿qué tienen? Disnea leve. Digestivos, pueden tener náuseas, vómitos, a veces dispepsia. Y algunas veces, ¿no? Meteorismo. Y nos ha pasado alguna vez que están ansiosos, micciones frecuentes, problemas en la esfera sexual,
aneonía. Y a nivel psíquico, ¿qué pasa cuando tiene ansiedad? Uno se encuentra en aprehensión, ¿no? Se encuentra preocupado, ¿qué más? Se encuentra agobiado. Lo dijo Marcelino, miedo. Y si tenemos miedo, ¿qué tenemos? Dificultad para concentrarnos, ¿no? A veces discreta, ¿cómo les digo? Discreta anepsia selectiva. Olvidamos algunos episodios. ¿Qué más? Conductas de evitación, ¿no? A veces inquietud, desosiego, irritabilidad, ¿no? Y bueno, como lo dijeron ustedes, a veces obsesiones o compulsiones. Y dentro de lo que ya está entre la parte clínica, que lo han explicado muy bonito, ¿no? Trastorno de pánico, fobia social, fobia simple, fobia, ansiedad por separación, entre otros. Y bueno, respecto a, sí, el trastorno de ansiedad se puede cronificar definitivamente. ¿Por qué? Por un desencadenante principal, lo dijo Marcelino, el estrés, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que vive con estrés crónico ambiental y sin clara relación con las circunstancias con las que se encuentran. Así que chicos, por eso yo lo único que les voy a decir, siempre sonrían, siempre manténganse alegres, siempre adelante, siempre sonriendo, siempre felices. El diagnóstico, la entrevista clínica. Los psiquiatras, ¿qué hacen? Hacen la entrevista, preguntas abiertas, le preguntan al paciente cómo le está yendo últimamente, que le cuente los últimos episodios que han pasado. ¿Considera usted que ha tenido algún problema de estrés? ¿Ha tenido alguna preocupación? ¿Siente usted que se ha sentido ansioso? ¿Me puede contar usted qué es lo que le ha pasado últimamente? Le empieza a contar y le pregunta, ¿no? ¿Cuándo ha empezado esa dificultad? ¿Ha tenido usted a raíz de este último evento un cambio de comportamiento? ¿Y cómo te das cuenta? Cuando el paciente o se calla, se acoge a su derecho a guardar silencio, o tiene un lenguaje extraverbal, ¿no? Que nosotros no damos cuenta. O cuando lo vemos, ¿no? Muy respetuoso al paciente. Y bueno, lo otro que ustedes ya lo dominan, ¿no? La exploración física, los exámenes complementarios. Y bueno, ¿cómo lo mides? La escala de Hamilton, que son las dos últimas diapositivas que iba a mencionar Analí, que es un cuestionario donde evalúan la conducta del paciente. Y por supuesto, llega a un puntaje y de acuerdo a eso diagnostican ansiedad. El tratamiento, Analí, ¿el tratamiento es necesario o no es necesario? Sí, es necesario. Es necesario, ojo, es necesario cuando estamos frente a una ansiedad moderada, ¿sí? De inicio reciente, o que se encuentre asociada a algún evento estresante, o a algún evento poco incapacitante, ¿verdad? Pero si la ansiedad es leve, no es necesario. Y bueno, ya ustedes, ¿no? Le hacen, dentro de su entrevista le dan algunos consejos para que el paciente pueda superar su crisis. Y bueno, ¿qué es lo que debemos intentar? Al menos como médicos, aliviar los síntomas, evitar las secuelas, ayudar al paciente, asesorarlo, ¿no? Tratar de darle una luz frente a su problema psicosocial. Y bueno, tal vez un enfoque terapéutico, hay que tratar a la gente con empatía, hay que ser concretos, hay que ser comprensibles, y bueno, y también medicarlo al paciente. Como lo dijo Analí, ¿qué le damos? Benzodiazepinas, lo han dicho ustedes. Pero ojo, antes de las benzodiazepinas, derivarlo a nuestros amigos los psicólogos para que le hagan una terapia conductivo-conductual. Los psicólogos que son especialistas, ¿no? Le dan
lo hacen relajar, sus ejercicios, ¿no? Sus entrenamientos respiratorios, lo hacen Pero, respirar. doctor, podría ser tratamientos no farmacológicos primero. Claro, tratamiento, claro. Y esa es terapia cognitivo-conductual. Tratamiento no farmacológico. Autoayuda, ¿no? Que le dan los psicólogos. Claro. Pero después lo que me dijiste, Sanalí, tratamiento farmacológico, ¿qué le dan? Antidepresivos. ¿Qué le dan? Doctor, pero la benzodiazepina solo le daremos en las noches, ¿verdad? Porque eso va a hacer que se duerma. Y ojo, de día no pueden tomar eso. Ojo. Si el paciente está muy ansioso, la benzodiazepina no lo va a dormir. Y lo he visto en los penales, los pacientes están bien ansiosos. El grado de estrés que tienen es fuerte. Le meten uno o dos alprazolanes, no les pasa nada. Es por eso que a los penales, y se lo digo porque soy legista, ingresado por varios habeas corpus, a evaluar pacientes, y los pacientes toman alprazolam y el alprazolam no lo duerme. Toman 2, 3 alprazolanes, no lo duerme. ¿Por qué? A ver, los tigres de la ansiedad, ¿por qué? Porque ¿dependientes? Claro, se vuelven dependientes. ¿Y qué te crea? ¿Y qué te crea la dependencia? Resistencia, definitivamente. Se hacen claro, o sea, ya no le hace nada. Entonces, tengamos claro eso, muchachos, y bueno, también le damos, ¿no? Lo que dijo el estudiante, lo dijo Silvia, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, le podemos dar benzodiazepinas, y al menos ahí acabamos nosotros, porque ya, después, ya un tratamiento, un cóctel, ya los psiquiatras nomás, ¿qué le podemos dar? Si el paciente está bien ansioso, benzodiazepinas, ¿qué le damos? Si estamos en la emergencia y el paciente lo vemos bien ansioso, tembloroso, lo vemos con las manos mojadas, ¿qué le damos? De frente su benzodiazepina, ¿qué le dan? Midazolam. Pero ojo, lo va a calmar. El midazolam si lo tumba, le puede dar insomnio, pero lo calma. Al menos si no lo duerme, lo calma y lo deja ahí medio robótico. ¿Cuánto? 7.5 a 15 miligramos. Ya no quiere ser tan agresivo. ¿Qué le dan? Alprazolam para una acción intermedia. ¿Cuánto? Entre 0.25 y 0.5 cada 8 horas. ¿Qué más le puede dar? Clonazepam. Claro, bromazepam, ¿lo ha dicho usted? ¿Cuánto? 1.5 a 6 miligramos cada 8 horas. ¿Qué más le puede dar? Lorazepam. ¿Cuánto? 1 o 2 miligramos cada 8 a 12 horas. Lo dice la literatura. ¿Qué más le puede dar? Clorazepato. ¿Cuánto? De 5 a 15 miligramos cada 6 a 12 horas. Y si quiere una acción larga, ¿qué le va a dar? Lo dijeron, lo dijo Marcelino. ¿Qué le da Marcelino? Valium, pues, ¿no? ¿Qué es el Valium? Diazepam, pues, ¿no? ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto es diazepam? 10 miligramos cada 6 horas. O cada 8 horas, hay algunas literaturas que dicen. Doctor, pero cuando una persona está con alcohol. Ah, bueno, cuando una persona está con alcohol, ¿qué pasa? A ver, les escucho. No hace efecto. No llega a hacer efecto. Sí hace efecto. Sí hace Lo puede llegar a matar, Ojo. Cuando una persona es alcohólica crónica, el diazepam no le hace efecto. Pero doctor, a ver, un ratito. Cuando el paciente no tiene el hábito de tomar y digamos, en este momento me tomo mi cerveza, no estoy ansioso, me tomo mi cerveza, me tomo mis chelas,
y me tomo mi diazepam, ¿qué va a hacer? Me puede dar paro cardiorrespiratorio, porque me potencia el efecto de las benzodiazepinas, no solo del diazepam, pero en una persona que no está acostumbrada a tomar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que ya es un alcohólico crónico? Entonces el diazepam no le va a hacer nada, definitivamente. Lo dijo un estudiante. Cuando el paciente tiene larga data de alcoholismo, entonces todo el mecanismo a nivel hepático se ve alterado y crea resistencia. Es por eso que, y a raíz de lo que me dice, y los penales, toman su fermentado y toman su diazepam. Y se meten 6, 7 pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque ya hace resistencia, ya no hace tolerancia, ya no le hace nada el diazepam. Pero ¿qué pasa si, digamos, uno de ustedes se toma sus cervezas y se toma su diazepam? Puede hacer paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque le potencia el efecto. ¿De acuerdo? Esos son los dos extremos del diazepam. Por eso tienen que preguntar al paciente si tiene antecedente de Si es alcoholismo. alcohólico. Eso, pero no le vamos a preguntar. Eso, Analí, muy bien, pero no le vamos a preguntar, señor, ¿es alcohólico? Señor, ¿es alcohólico? Pero El paciente las es... personas que no consumen. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces a la semana, no? Señor, ¿usted toma sus cervecitas? Sí, ¿cuántas veces a la semana, no? Porque si al paciente le decimos, señor, ¿usted es alcohólico? El paciente tal vez es alcohólico y le damos el yugular. Entonces tenemos, al menos que en ese lado... Sí, hasta se pueden ofender también. Claro, se ofiende. Miren, y es cierto lo que dice Analí. Alguna vez yo vi un forense que se fue a Piedras Gordas y le preguntó a un reo y le dijo, señor, ¿es usted alcohólico? Y bueno, y el señor había puesto un habeas corpus al director del penal porque habían atentado contra su libertad. Entonces, y los presos saben porque tienen tiempo, leen. Se saben los artículos del Código Penal, se lo saben mejor que los abogados. Y dicen, de acuerdo al artículo tanto del nuevo Código Procesal, del Código Penal, y así. Entonces, ellos saben. Y ellos le dicen, un momentito, yo sé mis derechos, tengo derecho a esto, tengo derecho a un abogado de la defensa pública que solicito que se presente antes de que declare, y ustedes se quedan fríos, y saben de medicina. Este forense le dijo, señor, ¿usted es alcohólico? Ah, no, pero no le dijo de mala forma, le dijo, ¿usted es alcohólico? No, le dijo, doctor, está irrumpiendo mis derechos, está vulnerando mis derechos. ¿Usted no ha leído toda la Ley General de Salud? Lo voy a quejar. Y lo quejó. ¿Lo quejó? Entonces nosotros tenemos que al menos tener un poquito de tino, ¿no? Realmente, y ahí yo aprendí, pues, ¿no? Realmente los problemas son los que nos modulan, ¿no? Nos modulan. Muchas veces el estudiante cuando sale, ¿no? Es osado, ¿no? Algunos son un poquito especiales, ¿no? Pero la misma vida se encarga de rectificarlos, pues, ¿no? Algunos estudiantes son soberbios. Entonces, la misma vida lo rectifica al estudiante de medicina. Entonces, tratemos siempre de actuar de la mejor manera y de ser lo más amables posible. Y eso dice mucho de nosotros. Cuando nosotros somos amables y cuando sonreímos, es porque la vida nos trata bien, pues, ¿no? La vida nos trata bien. Pero esa persona que, como dicen, que incomoda, que trata de molestar, que trata de, ¿no? Es porque la vida lo está tratando mal. Entonces, eso, chicos. Bueno, Marcelino, Silvia y Analí, muchas gracias por la exposición, realmente muy nutritiva. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Si es que el coronavirus no nos hace nada a todo el grupo, yo creo que no.
¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Realmente siempre adelante. Sigan esmerándose. Muy buenas noches.